El tema de la declaración de interés departamental, podemos tener el concepto general, pero también Sí. es verdad que es un tema que cada tanto genera alguna rispidez, algún debate en el sistema político. No, y está bien que lo genere porque siempre todos los instrumentos que se usan en política para tratar de ayudar a hacer cosas importantes o positivas para la gente en el departamento de San José, en este caso, es bueno que se discuta, que se modifique, que se arregle si hay algo que arreglar, que se amplíe. Y sobre todo lo que es muy interesante es que la gente esté en contacto con el tema y sepa de qué se trata. Porque a Ujú. veces queda ahí en una nebulosa que una empresa declara de interés departamental. Mucha gente critica y dice, bueno, pero ¿por qué a una empresa se la declara de interés departamental y se le dan determinados beneficios o exoneraciones y al otro no se le da? Bueno, hay toda una normativa, hay toda una estrategia justamente que el departamento de San José, que todo el sistema político del departamento de San José adoptó allá por el año 2002-2003, Ujú. termina cristalizándose en el 2003, y que bueno, que hay que analizarlo a lo largo de todos estos años, cuáles son los resultados. Y en ese marco, desde que nosotros asumimos la tarea de estar a cargo del tema de las grandes inversiones, ya hace casi 14 años que Ujú. sucedió eso, se van a cumplir 15 en poco tiempo más. Hemos tratado, además de anualmente, como lo marca el decreto, hacer el informe correspondiente, mandarlo como también lo establece el decreto a la Junta Departamental, y de allí que se divulgue y que se sepa, por un lado, cuáles son las empresas que tienen estos beneficios y cuáles son los impactos que los mismos tienen. Y sí han habido cambios, algunos que entendemos positivos, otros que capaz no los entendimos en su momento y que a lo largo del tiempo muestran de que no fueron de pronto tan necesarios, y capaz que hay que hacer algún cambio nuevo también para incorporar cosas importantes. Creo que un cambio positivo fue darle la posibilidad a las empresas que hacen nuevas reinversiones en Ujú. sus proyectos, generan nuevas fuentes de trabajo, de poder tener una prórroga en esos beneficios, y algunas ya se han acogido a esos temas. Pero por eso hoy el tema es que hemos cerrado el informe en un año muy particular, Sí, porque el claro. periodo que se analiza es del 1 de abril del año 2020 al 31 de marzo del 2021, plena Plena pandemia, Adentro. pandemia, Todo todavía más plena grave. pandemia, y bueno, y de ahí surgen datos que son realmente muy importantes. Podemos ir hablando de Sí. alguno de ellos. ¿Alguno te llamó la atención? Porque uno tiene, más allá de que tiene el conocimiento, la tarea cotidiana, y van, Mm. ¿no? Pero si vos me preguntás a mí sin ver ningún número antes, decís, mamita, en el medio de la pandemia, con lo que esto significa, con el Ujú. impacto económico y social, con los mercados cerrados, porque tenemos el mundo parado absolutamente, decís, y los números van a dar a la baja. Claro, sin embargo, no, hay algunos números que han sido positivos, y ahí tenemos que tener en cuenta otras cosas. Por ejemplo, que nosotros no quisimos incluir en este periodo, que lo podríamos haber hecho, porque cerró en febrero del año 2021 Faurecia, que era Mm. una empresa que tenía, en su momento llegó a tener 350, 380 empleados, de los cuales la Sí. mayoría eran mujeres. No la incluimos porque ya no está más en el mercado, y podríamos haber dicho, bueno, en este periodo subimos muchísimo más de lo que en realidad se subió, pero me parece que no le hacía la transparencia poner una empresa que después sabíamos que ya no estaba Ujú. en el mercado. Pero sí llamó la atención, por ejemplo, que haya habido un aumento en la plantilla de trabajadores de un 5,3% en el marco de esa pandemia. Llamó la atención también que haya un aumento importante en lo que son las ventas que todas estas empresas tienen en el mercado interno, con un Ujú. crecimiento importante. No llamó tanto la atención que haya una baja en las exportaciones, porque no nos olvidemos que cuando surge la pandemia, a mitad de marzo, casi inmediatamente empresas muy importantes mandaron a todos sus Sí. A seguro de trabajadores paro, claro. a seguro de paro. Algunas estuvieron 60 días, otras 90 días, pero también esto marca que se va retomando la dinámica de la tarea, que en este periodo surgieron algunas nuevas también, que eso siempre es interesante. Y sobre tu pregunta, si me llamaba la atención,
En lo personal no me llama la atención, como a los compañeros del equipo con el que trabajamos, que somos 3 personas nada más en el área de grandes inversiones, porque estamos permanentemente en contacto con las empresas. Vivimos, cuando el tema de la pandemia estuvimos haciendo un seguimiento casi que semanal de cómo iba evolucionando, qué medidas tomaban, cómo se estaban, qué perspectivas veían para el futuro, que eso era lo que preocupaba. Y a veces la tarea no es solamente captar nuevas inversiones, a veces la tarea también importante es articular y asegurar que las que Sin están mantener las que tenés. Sí, claro. se mantengan. Y hay otras características bueno, que se han ido mejorando a lo largo de los años. Yo recuerdo críticas que en su momento venían del sistema político, de algunos ediles en particular, que decían, bueno, le damos beneficios a las empresas multinacionales, a los capitales que vienen del exterior o a empresas grandes del Uruguay, pero no atendemos las empresas del departamento. Hoy hay unas cuantas empresas del departamento que han ido haciendo sus proyectos, que han ido creciendo y que por lo tanto tienen la categoría de interés departamental y que les va ayudando. Yo le decía a algunos colegas de ustedes en una entrevista que me decían, ¿es realmente la declaratoria de interés departamental algo que incide fuertemente para que una empresa se instale en San José? Si lo miramos desde el punto de vista de los números y los beneficios, probablemente no, pero sí es una señal clara, muy importante, que complementa la política nacional que ya tiene desde el año también 2001-2002 una ley de inversiones que en el transcurso del año se ha ido mejorando. Y lo que es muy importante, y eso tiene que hacer carne en todos nosotros, en todos los habitantes del departamento de San José y muy particularmente en el sistema político, es que la diferencia hoy para que una empresa se instale en San José o se vaya a otro departamento del país es la celeridad con la que se lo atiende y se le solucionan los problemas y los planteos. A veces una demora en un trámite o algo lleva a que la gente diga, no, me voy a otro lado, que ahí me solucionan las cosas fácilmente. Y si eso lo trasladáramos a lo internacional, hoy Uruguay tiene que mejorar en esos aspectos, en todo lo que es la burocracia, llamémosle, para captar las inversiones. ¿Por qué? Porque competimos con Paraguay, por ejemplo, donde en una semana un inversor tiene solucionado todos sus temas, tiene solucionada su radicación, su documentación, su inscripción El registro, cosas. en el Sí, registro, claro. tiene una política tributaria muy clara que se llama de los 310, que son los tributos que pagan. Por supuesto, no tiene las ventajas que tiene Uruguay desde el punto de vista geográfico, desde el punto de vista de un sistema político que ha mostrado certeza jurídica, que tenemos un puerto, tenemos un aeropuerto, tenemos una ley de zona franca, tenemos una ley de admisión temporaria, que todo eso ayuda, tenemos una buena conectividad. Bueno, a todo eso tenemos que ponerle celeridad. Yo sé que estamos en una pandemia, que es muy difícil todo lo demás, pero por ejemplo, nosotros tenemos hoy en carpeta varios proyectos de gente de Argentina, de inversores argentinos, que como A eso todos iba sabemos, y bueno, nos costó, por ejemplo, no menos de 2 meses y medio, que algunos de ellos, poder conseguir los permisos para que algunos de ellos pudieran venir al país. Claro, porque hay que hacer todo un trámite primero en migraciones, si la gente viene para la industria, tiene que ir al Ministerio de Industria, el Ministerio de Industria después tiene que ir a Presidencia de la República, Presidencia tiene que firmar para habilitar esos ingresos, es decir, cuando la gente llega, hay un caso concreto, tenemos una empresa argentina que está decidida a instalarse en San José, una empresa mediana en Argentina, que para nosotros es muy importante. ¿De qué rubro, Francisco? Está en el rubro de la fibra de vidrio, es decir, fabrican tanques, atienden todo lo que son los servicios de los molinos de energía eólica, atienden también temas con las papeleras, tanto con UPM como Montes del Plata, fabrican columnas, fabrican postes también que se puede usar en la agricultura, en distintas cosas. Es decir, y esa gente llegó al país, hizo la cuarentena como corresponde, pero querían irse con su cédula de identidad ya pronta para poder venir después. Y le dieron fecha para hacer la cédula, vinieron a principios del mes de septiembre y le dieron fecha para hacer la cédula el 12 de octubre, es decir, la gente venía por 10 días.
Es decir, son cosas que nosotros tratamos de facilitar, de articular, pero que deberían tener una fluidez mucho mayor. Logramos en el periodo anterior con la Junta Departamental, por iniciativa del intendente y del actual intendente, que la Comisión de Legislación, que es la que tiene que ver en la materia, en vez de recibir a los inversores o a los titulares de los proyectos que se presentaban en la Junta, fueran conjuntamente con el Ejecutivo a visitar los emprendimientos. Y eso facilitó enormemente. Te entrevistaba con claro, y sí, se claro. evacuaban las consultas y veían que existía la empresa, y una realidad, porque a veces hay mucha fantasía o muchas cosas que dicen, no, pero ¿y esta empresa existe? ¿No existe? Porque, claro, han habido, como en todas las cosas, muy buenas experiencias y han habido algunas malas experiencias. Francisco, y cualitativa y cuantitativamente, ¿cómo incide hoy la situación argentina en el tema de inversiones? Recién justo mencionabas, estaba a punto de preguntártelo, hay muchas consultas, mucha gente... Hay muchas consultas. Porque se ve movimiento, por ejemplo, en la franja costera, en toda la franja costera. Sí. ¿San José también lo tiene? Sí, lo tiene, y vuelvo a reiterar, yo creo que va a ser muy importante esta apertura que se está generando ahora en el mes de septiembre fundamentalmente, y que se va a acentuar. Lo he escuchado a ustedes y ayer leía en la prensa que bueno, que los medios de transporte masivo de Argentina a Uruguay van retomando su actividad, y sí, hay mucha gente que está dispuesta a venir a invertir a Uruguay por la situación misma que está de incertidumbre que está atravesando Argentina, y es lo que señalábamos. Uruguay, que yo siempre lo digo cuando me toca hablar con algún inversor extranjero fundamentalmente, en Uruguay desde el año 85 a la fecha han pasado los tres partidos principales del país por el gobierno, y si ha habido una cosa que se ha mantenido absolutamente con todas las garantías, es la certeza jurídica de que nadie en ningún momento pensó en vulnerar los beneficios de las inversiones, etcétera, etcétera. Y vos decías recién la ley de inversiones, claro, 2001, 2002, 2002 fue en la época del gobierno de Valle, y después hubo algún cambio también en la administración del Frente Amplio, pero todo siempre un retoque, ¿no? Tendiendo a facilitar. Y bueno, y en ese contexto es que tenemos que manejarnos, y tratamos de captar las empresas que sean viables de venir a San José, y que San José le pueda ofrecer la infraestructura necesaria. Por ejemplo, yo sé que hubo en este momento mucha gente que habló de por qué la inversión de Google no vino al departamento. Bueno, San José no tenía un parque industrial científico, no tenía las condiciones tecnológicas ya, que de repente estaban en otro lugar, y bueno, y se fueron hacia ahí. A veces también nos lo dice mucha gente, tenemos un tema que es recurrente, que es muy difícil de que se pueda cambiar, sobre todo con empresas que tienen mucho flujo de transporte. Tenemos un departamento que tiene una frontera de peaje en todas sus límites prácticamente, y bueno, y muchas veces dicen, no, pero ¿y un peaje? Y sí, porque si tenés que pasar con 10, 15 camiones por día, veces por día, claro. Eso genera... Y bueno, y eso hay que tratar de compensarlo con otras cosas, la celeridad en los trámites, la articulación, facilitarle. Nosotros siempre decimos cuando llega un inversor, nosotros somos, desde el gobierno departamental, los socios hasta que se instale. Es decir, tratando de allanarle el camino y brindarle soluciones y estar en contacto. ¿Y cómo hacemos para captar esas inversiones? Bueno, estamos en contacto con los principales estudios de profesionales del país, estamos en contacto, por supuesto, a nivel oficial con Uruguay 21, con los distintos ministerios, y estamos también atentos a todas las situaciones, con un concepto muy claro: siempre hablar de cosas concretas, serias, y no hacer anuncios de cosas, porque si fuéramos a anunciar todas las inquietudes, todos los contactos que tenemos, como que ya están, bueno, ahí generamos una falsa expectativa, que por lo menos no ha sido el tono que se le ha dado desde la creación del área de las grandes inversiones de la Intendencia a esta temática. Yo estoy pensando, estamos en una coyuntura bien particular también, ¿no? Así como la de la pandemia ha sido una coyuntura particular, estamos en un momento divino. Francisco, esto con el anuncio del eventual TLC con China,
¿Se está frotando las manos? ¿Qué mirada tenemos creo de que- esta situación particular? Creo que es positivo. Pero también lo que decía hace un momento, vamos sobre cosas concretas. El TLC abre un montón de oportunidades, genera también algunos inconvenientes, pero siempre es bueno. Nosotros presentamos, personalmente yo presenté un proyecto que me ayudaron algunos expertos internacionales ya hace, en el otro periodo del intendente Falero, para tener un plan de internacionalización de San José. ¿En qué consiste la internacionalización? No solo en captar inversiones, sino también en una ruta de ida y vuelta, donde de alguna manera también las cosas del departamento puedan ir hacia el exterior y gente del exterior pueda venir y asociarse, etcétera, etcétera. Y va un poco ese proyecto después con la Escuela de Gobernanza, en un equipo que nosotros cuando se hizo la primera instancia del diplomado, lo presentamos como un trabajo, quedó como un material y es importante. ¿Por qué digo esto? Porque ahí está, las oportunidades van a surgir en un TLC, para que vengan inversores, por supuesto, pero también para que podamos vender los productos del Uruguay, en particular de San José, un caso notorio, los productos lácteos. Nueva Zelanda, que es un competidor muy fuerte en materia de producción láctea, entra a Nueva Zelanda a partir de, creo que de 2022, con arancel cero. Uruguay paga 25% Claro, de arancel. no se puede competir. Entonces, llega un momento que no se puede competir. Entonces, para ese tipo de cosas va a ser muy importante, para la producción agrícola, la soja, la carne. Es decir, y también eso que genera que capitales chinos van a venir, como ya sé que están a la vuelta, pensando en comprar frigoríficos, pensando en buscar industrias lácteas. ¿Por qué? Porque si se da todo eso, se genera ese flujo. Y ahí también, en ese proyecto de internacionalización que nosotros presentamos, que es un proyecto lógicamente a mediano y largo plazo, está lo que hablábamos al principio. También que la gente del departamento, y eso hay que empezar por la educación, se empodere de este tipo de cosas. La importancia que tiene para un país, y en este caso para un departamento, que la gente venga, invierta, haga sus proyectos, que lógicamente no lo hacen para perder dinero, lo hacen para ganar dinero, pero eso es lo que mueve la aguja. ¿Cuántas veces hemos dicho públicamente que no hay mejor política social que darle empleo genuino a la gente? Y hay que preparar también a la gente, hay que tener claro y tener una estrategia firme y permanente de capacitar a la gente para los temas Sí, que vienen. que Que no pasa exclusivamente por la parte formal y técnica si viene una textil, de que se sepa trabajar desde el punto de vista textil, sino también en valores. En este informe, este año, aprovechando que se ha creado un área de estadísticas dentro de la Intendencia, también incorporamos algunos elementos. Uno de ellos, por ejemplo, que es un reclamo permanente que hacen los empresarios, es el tema del ausentismo en el trabajo. Y hay empresas que tienen un 20 y pico % de ausentismo. Es muy difícil trabajar de esa manera cuando hay un proceso general industrial y le falta nada más ni nada menos que un 20% de los funcionarios. Entonces, toda esa cultura del trabajo, son cuestiones que el país tiene que retomar desde el punto de vista educativo y que la gente tiene que saber realmente de la importancia que tiene. Y en lo que tú hoy me señalabas relativo por ejemplo, a las exoneraciones que la Intendencia da, una crítica siempre está en el tapete. Sí, siempre en el tapete. Y siempre me llega y Es me muy dice, grande bueno, no, fácilmente te lo digo en porcentaje, 0.5 en patente y 2.5 en contribución inmobiliaria, que deja de percibir, pero estoy seguro que ese dejar de percibir genera y multiplica varias veces lo que le ingresa a la Intendencia por esas exoneraciones. Sí, claro. Y voy a dos ejemplos para que se entienda bien claramente. Por ejemplo, una crítica dice, la Intendencia exonera la patente de autos de alta gama. Y el primero que siempre sale dice, el gerente de Bader tiene un Audi. ¿Por qué la Intendencia le exonera la patente a un Audi y no le exonera la patente, no sé, al comerciante de la esquina? Le exonera un porcentaje. No, le exonera el 100% de la patente. ¿Por qué? Porque
Bader, que tiene muchas filiales en todo el mundo, tiene un convenio, proveedor de Audi. Bader produce cuero para los autos de alta gama, y tienen ese convenio que el gerente de Bader, tiene que tener un Audi, que se lo da la empresa. En Bader hoy trabajan alrededor de 500 y algo de personas. Si ustedes pasan por la puerta de Bader, van a ver que allí entre los distintos turnos, capaz que hay de esos 500 operarios, hay 300 vehículos que pagan la patente en el departamento de San José. Es inferible que la patente se paga con el salario que se genera dentro de la planta. Es un beneficio, es una señal, como decíamos hoy, pero que genera a la vez más ingresos. Y esos 500 trabajadores cobran su salario, lo gastan, algunos en Ciudad del Plata, otros en Libertad, otros acá en San José, porque hay gente trabajando de todos lados. Y si eso mismo lo lleváramos a Joyson, es igual. Y el Audi, que no sé, no tengo el número exacto, pero me lo imagino, pongámosle que valga $100.000 ese Audi, pague $4.000, ponele $5.000 de patente por año, que dejó de percibir la Intendencia. Pero probablemente esos 200 o 300 vehículos, que pagarán un entorno promedio de patente de unos $300, generan bastante más que esos $5.000. Entonces, son señales, son cosas que entonces a veces parece inverosímil que se discutan ese tipo de cosas. O sea, está en todo su derecho de plantearse, pero no hace al fondo de la cuestión y no hace una política de decir, bueno, realmente queremos que vengan a invertir y generen oportunidades de trabajo a la gente. 10:05, estamos bien de tiempo. Venimos bien. Francisco, y eventualmente, yo sé que esto no es matemática y que hay mucho trabajo atrás, pero si el escenario en pandemia fue por lo pronto de incremento de la plantilla, ahora que estamos saliendo, ¿qué expectativa hacia adelante? Bueno. Yo sé que vos sos muy mesurado a la hora de adelantar, lo hemos hablado y te he tenido que llamar varias veces para que me dé alguna pista. Golpear varias veces la puerta. Alguna inversión que está de alguna manera que suena, y vamos a esperar un poquito. Pero, ¿cuáles son las expectativas que hay? Creo que la que tenemos todos, que se pueda superar esta situación, y ahí Uruguay lo decía hace un rato, y creo que hay voluntad a nivel político en general de facilitar, porque esto no tiene dos miradas. Ya se cayó aquello que decía, no, Uruguay tiene que cerrarse y tenemos que fortalecer el mercado interno y es la manera de crecer. Ya, hoy nadie discute la importancia de las inversiones. Y bueno, y para el departamento de San José, yo creo, y esto va por mi cuenta, un comentario totalmente a título personal, que no lo hago en la investidura de representante del gobierno departamental, pero digo, hoy hay otra perspectiva. Nosotros peleamos durante estos años anteriores con un poder ejecutivo que lógicamente tenía sus intereses legítimos, probablemente desde el punto de vista político, que trataba de direccionar determinados proyectos grandes y demás hacia el departamento de Canelones o de Montevideo, por una razón obvia, y por ejemplo nos pusieron trabas para que proyectos importantes que se instalaron en el eje de la Ruta 1 pudieran hacerlo, porque pedían tramos de desaceleración, inversiones. A la gente de Raison Paz tuvo que hacer todo un video, una simulación de cómo iba a ser el tránsito, y le querían hacer cambiar y que no se podían instalar, y en un momento nos dijeron que sobre el eje Ruta 1 no querían más industria, y si uno iba por Ruta 5 en Canelones veía que nada de eso pasaba, ni en otra ruta. Entonces, bueno, hoy hay un gobierno que tiene un signo político igual al del departamento de San José, y que, bueno, por lo menos esas trabas no van a estar. Entonces, bueno, vamos a tratar de competir y tratar de mostrar los beneficios y las ventajas que el departamento de San José tiene para que vengan industrias, se puedan instalar y ver si no podemos reactivar algunas de las que cerraron en estos tiempos. Francisco, la preferencia por el eje de ruta, o hablaste de ruta, por el eje de ruta 1 es clara y lógica, y lógica, absolutamente atendible. Tema logístico. No hay misterio. Tema logístico.
Pero sí hay intentos de tratar de generar... Totalmente. Y se dan cosas que son muy positivas desde el punto de vista de la infraestructura. La doble vía de Ruta 3 va a ser un elemento importante. Ya lo fue también el nuevo puente sobre el río Santa Lucía. Nosotros llevamos en su momento gente con inversiones tanto a la zona de Capurro, de Ituzaingó, porque tenían allí la posibilidad además de captar mano de obra de Santa Lucía, Florida a través de 25 de agosto, etcétera, etcétera. Pero si había un puente que le cortaba el tránsito, claro. Bueno, todo eso ayuda a mejorar. Hay allí un convenio entre la Intendencia y el Ministerio de Salud Pública para acceder a un predio que podría ser destinado a uso industrial, unas hectáreas, que hoy también hay que buscar la manera porque, por ejemplo, lo que en su momento se habilitó por la Junta Departamental, que la Intendencia adquirió acá en 33 al sur, donde se inicia hoy el Camino de la Costa, ese predio ya está todo comprometido. Allí es conocido que la Asociación de Transportistas recibió unas hectáreas para hacer un centro de logística de transporte, que hoy en un convenio con la empresa que va a construir el puente nuevo sobre el Bypass Sur, lo está utilizando y se lo va a dejar acondicionado. También hubo otras hectáreas que pasaron a APL San José, que es un proyecto de APL conjuntamente con Raison Paz, que absorbió también a la empresa Estero que estaba allí. Ahí se va a formar un campo demostrativo de pasturas y demás. Y bueno, y también tenemos la cámara frigorífica de la empresa Iricar, que ya ahora sí empezó su construcción definitivamente y que antes de fin de año va a estar pronta. Y bueno, y tenemos por ahí, como decíamos, otros proyectos de capitales argentinos. También tenemos en carpeta un proyecto muy importante que en principio se iba a ir al departamento de Flores, pero que de alguna manera no hubo interés de la Intendencia y nosotros aprovechamos la oportunidad. Y que bueno, que si se concreta, ahora se van a hacer algunas acciones de estudio de prefactibilidad. Iría al norte del departamento, a la zona cercana al límite justamente con el departamento de Flores y Soriano, cerca de Ismael Cortinas, pero del lado de San José, que bueno, que ojalá lo podamos concretar porque ese sería realmente un proyecto que dinamizaría una zona que es muy difícil de conseguir, salvo los emprendimientos vitícolas turísticos que se instalaron en su momento en Malabrigo y ahora la movida esta de todo el pueblo Malabrigo con la estación de AFE como centro. Es muy difícil que un inversor vaya a instalar una industria en esa zona, pero capaz que acá se dan varias coyunturas y sucede permanentemente. Es la meta, es la directiva concreta de la intendente Ventaverri, de que tenemos que tratar de arrimar inversiones a la ciudad de San José, que hace falta, y también al resto de la Ruta 11, como también a Isilda Polié, que bueno, que hay una inquietud permanente de los vecinos de Isilda y de las autoridades, es ver qué pasa con la empresa Schreiber, que está teniendo un mantenimiento muy importante, que es una planta espectacular, y que bueno, que en algún momento todos queremos que se vuelva a reactivar y que se sume a los proyectos que ya están allí del frigorífico Azur y de la planta láctea Comet. Bien, yo me puedo hacer la última y un poco para salirme del tema y descontracturar todo este tema de inversiones y de captación le iba a preguntar sobre el eterno romance de Francisco con el vino. ¿Cómo viene? ¿Está descuidado el tema de la enología o...? No, digamos, desde el punto de vista de la profesión enológica, no, nunca. Eso es una pasión y algo que además en el país ha ido